Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar entonces con el libro de Nehemías que estuvimos estudiando junto con el libro de Esdras ya hace bastante tiempo. Sabemos que el libro de Esdras, Nehemías, ya se dijo varias veces, forman como una unidad literaria. Incluso para los judíos lo consideran un único libro, lo tienen como un único libro. Y hoy terminamos con el estudio de estos dos libros. Si bien la próxima semana vamos a hacer un repaso, en realidad, de todo lo que hemos visto, pero bueno, hoy terminamos con el capítulo 13 de Nehemías, que realmente es un capítulo muy, muy interesante, muy lindo, me gustó mucho, la verdad, poder estudiarlo. Pero para poder entrar de lleno en este capítulo, vamos a tener que leer un poco algo de los capítulos anteriores, porque es muy necesario para poner en contexto lo que ocurre en el capítulo 13, y vamos a leer algunos versículos de los capítulos anteriores. Vimos semanas anteriores, por ejemplo en el capítulo 9, que el pueblo confiesa su pecado. El pueblo confiesa el pecado de sus antepasados, el pecado de ellos por el cual, y entienden que por ese pecado es que Dios los castigó enviándolos al cautiverio. Lo comprenden, lo entienden, se arrepienten delante de Dios, lo confiesan. En el capítulo 10 vemos que hacen un pacto con Dios, un pacto bastante importante, firmado por varios de las personas importantes y también ratificado por todo el pueblo. Vamos a leer algunos versículos acerca de esto. Y vamos a ver también que en el capítulo 11 se mencionan todos los líderes en Jerusalén, los cuales estaban conscientes de todo esto que se había dicho, y en la semana anterior habíamos visto cómo ellos dedican el muro, cómo ponen en servicio en el templo y toda la parte de canto, y están alegres, se hacen una gran celebración con coros, una cosa muy linda, y vemos ahí realmente algo muy hermoso en estos 4 capítulos. Vamos a repasar brevemente esto que estoy diciendo. Acá yo les voy a compartir. Del capítulo 9, reconocen su pecado y se compromete con Dios. Dice el versículo 36, he aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos en tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Fíjense cómo ellos se dan cuenta, incluso versículos anteriores también lo dicen en el capítulo 9, pero acá dice que incluso lo que estaban pasando ahora, que seguían, aunque estaban ahí ocupando la tierra, seguían teniendo que pagar impuestos a los extranjeros y todo, y eso era por causa de su pecado. Y dice, a causa de esto, nosotros hacemos fiel promesas y la escribimos. Y en el capítulo 10 se nos dice al principio que la firmaron los sacerdotes, los levitas, se nombran ahí en los versículos 2 al 8, se ponen todos los nombres de ellos, de los levitas, de los cabezas del pueblo, y dice el versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que habían apartado del pueblo de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres e hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Todos los que estaban ahí aceptaron y firmaron esta promesa, vamos a hacer esto. Dice, se reunieron con sus hermanos los principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Fíjense las palabras, ¿no? Fuertes, de compromiso que estamos mencionando. Dice que se reunieron para protestar y jurar. Esa palabra protestar no es que protestar de que no estaban de acuerdo, sino para promulgar, para jurar
que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Fíjense, está clarísimo que ellos de palabra dijeron, anotar y escribieron en todo esto estaba por escrito y firmado por todos ellos. Nehemías había estado a cargo de todo esto, de hacer esta promulgación y de que todos firmaran y estén todos de acuerdo. Y entonces se nos dice qué es lo que juraron. Fíjense, 4 juramentos hicieron. No dar las hijas, nuestras hijas, a las naciones vecinas, ni tomar de sus hijas para nuestros hijos, ¿no? Versículo 10, capítulo 10, versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Primer juramento, son 4. Segundo juramento, que respetarían el día de reposo, los días de sacrificio y el año de descanso de la tierra. Dice el versículo 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Todo esto estaba en la ley de Dios. No estaban inventando algo nuevo. Esto era algo que la ley de Dios lo tenía establecido y que ellos no lo respetaron antes de la cautividad. Esto de, por ejemplo, lo del 7º año, nunca lo respetaron bien. Y en parte la suma esa de los 70 años del cautiverio fueron por los 70 años que no dejaron descansar la tierra. O sea, el juicio de Dios vino a ellos, aparte de por su pecado, también por esto, por no respetar lo que había sido establecido por Dios. El tercer juramento que hicieron, de separar primicias, ofrendas, diezmos y contribuciones para el mantenimiento del templo, los levitas y los sacerdotes. Y ahí tenemos todos los versículos, no lo vamos a leer porque es extenso, pero dice que van a separar para mantener las ofrendas de los levitas para que puedan estar ellos en el templo y servir a Dios. Bueno, todo eso ellos juraron y lo pusieron por escrito que lo iban a cumplir. Y la cuarta, que respetarían el templo como lugar, ¿no? Que en sus cámaras habitarían solo los sacerdotes, que en sus cámaras serían para guardar los utensilios de las ofrendas, que no abandonarían la casa de Dios. Todo eso juraron, fíjense. Versículo 38, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda de grano, del vino, del aceite. Y allí estarán los utensilios en las cámaras. Presten atención a este detalle. Las cámaras eran para que guardaran ahí los utensilios del santuario y para que moraran y estuvieran en ese lugar los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no, fíjense esta última frase, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y ahí termina el juramento que ellos hicieron. Estos 4 puntos, juraron. Vemos después que ya dije, hacen toda esta gran celebración muy hermosa que vimos la semana pasada con los coros, los cantos y estaban todos alegres. Bueno, termina ahí y qué bueno hubiera sido para Nehemías tener que terminar el libro de Nehemías ahí. En el capítulo 12 hubiera sido maravilloso para Nehemías que el libro termine ahí. Está bien, un éxito total, toda esta historia, diríamos. Pero nuevamente, como en tantos otros casos de la Biblia, del Antiguo Testamento en particular, esto no termina ahí, no es así, diríamos. Y esto es otra demostración, este capítulo que vamos a leer es otra nueva demostración de que la Biblia es inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia cuenta la realidad, cuenta la verdad de lo que pasó, por más incómoda que sea para que la tiene que escribir. Nehemías fue el que escribió esto, Nehemías fue el que llevó adelante toda esta gran reforma y que le puso toda la gana, dedicó muchos años de su vida, su esfuerzo para lograr este avivamiento, esta reforma, ¿no? Y para él hubiera sido maravilloso que termine en el capítulo 12, como vimos el otro día,
con la gente cantando y alabando a Dios y celebrando que habían logrado terminar los muros y que el templo estaba funcionando, y qué bueno hubiera sido para Nehemías, pero la Biblia es palabra inspirada por Dios. El otro día escuché una definición corta de lo que es la inspiración, que es, inspiración es Dios diciendo se escribe, se escribe. Por eso la Biblia tiene pecados marcados o mostrados, tiene mentiras, la Biblia contiene mentiras, sí. Dios dijo se escribe, se muestra. Esto tiene que quedar, tiene que mostrarse a las generaciones futuras para que vean, para que tomen de ejemplo. Y todo este libro de Nehemías es otro nuevo ejemplo del fracaso de la humanidad, el fracaso del ser humano para, con su propio esfuerzo, lograr agradar a Dios. ¿Está bien? Fíjense que todo esto que vimos, este juramento, esta promesa, nosotros vamos a lograr y vamos a cumplir y vamos y juramos delante de Dios que vamos a guardar todo en primera persona. Nosotros vamos a poder hacer esto. ¿Está bien? Todos firmaron ahí contentos. Capítulo 13, un capítulo, bueno, vemos después todo eso, la celebración, un capítulo más adelante, y es interesante ver que los cuatro juramentos que hicieron, todos y cada uno de ellos quebrantados, pero de la peor manera, o sea, bien quebrantados, no apenas un poquito. Los 4 juramentos del capítulo 10 que hicieron, los 4 puntos, Nehemías los marca en el capítulo 13 todos quebrantados, ni uno se salvó. No pudieron cumplir, pero no en un plazo de varios años posteriores. Vieron cuando vemos, por ejemplo, los jueces, que mientras estaba el juez en la tierra, los años que duró el juez, anduvieron el camino, cuando el juez se va, vuelven a caer en pecado, pero pasan unos ciertos años. No, esto ni siquiera pasaron años, estamos hablando de capaz 2 años, una cosa así, como mucho. Entonces, haciendo este contexto es que vamos a leer ahora el capítulo 13, y les voy a pedir que me ayuden para poder leerlo. Vamos a leerlo por partes, para ir mostrando cada uno de los juramentos quebrantados. Capítulo 13, del 1 al 14 vamos a leer primero. Les voy a pedir que se puedan ir desmuteando y leemos un versículo cada uno. Empezamos desde el versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas Jehová nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo
que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puso por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Muy bien, vamos a leer hasta ahí nomás, y ya se habrán dado cuenta, estuvieron escuchando, prestando atención, lo que leímos, que ya vemos acá, en esto que leímos, 2 de los juramentos quebrantados, bien quebrantados. Y parece que, no sé si es casualidad, yo creo que no, yo creo que Nehemías lo quiso dejar bien marcado. Los juramentos que ellos hicieron estaban puestos en orden, del 1 al 4, como vimos. Bueno, acá están los juramentos quebrantados del 4 al 1. 4, 3, 2, 1. En orden inverso vamos a ver todos los juramentos quebrantados. En primer lugar, el cuarto juramento de respetar el templo, la casa de Dios, que en sus cuartos o en sus cámaras guardarían las ofrendas, que habitarían ahí los sacerdotes y solamente quienes estaban afectados al templo, y que iban a hacerse ahí, bueno, todo eso para lo que estaba destinado el templo, vemos acá quebrantado esto de la peor manera que uno se puede imaginar. No sé si se dieron cuenta, pero el sumo sacerdote Eliasib sacó los utensilios del templo de una de las cámaras, y hizo una gran cámara, y metió ahí adentro a vivir a Tobías. Tobías, no sé si se acuerdan, estuvimos viendo el libro de Nehemías y debemos haber visto a Tobías aparecer varias veces, ¿no? Junto con otro Sanbalat, que más adelante en este capítulo vamos a ver, y lo puso a Tobías, enemigo de la reconstrucción de Jerusalén, uno de los que más se opuso, hizo toda una tramoya para detener a Nehemías, lo puso a vivir adentro del templo y se emparentó con él, o sea que le debe haber dado a una de sus hijas en matrimonio. ¿Está bien? Ahí vemos el templo. No sabemos si por este motivo es que eso molestó al pueblo y que dejaron de traer las ofrendas. No sabemos por qué, pero la realidad es que, aparte de eso, el pueblo dejó de traer sus ofrendas al templo. Se dejó de recolectar. Entonces, al no haber ofrendas, los sacerdotes, los que tenían que estar a cargo del trabajo en el templo, se volvieron a sus heredades, se fueron. Cuando habían jurado, no abandonaremos la casa de Dios, ¿se acuerdan que leímos? No vamos a abandonar la casa de Dios. Entonces vemos ahí la casa de Dios abandonada, 1 año, 2 años después de que hayan firmado 2 años probablemente de que hayan firmado eso, vemos la casa de Dios abandonada, vemos a un extranjero viviendo adentro de la casa de Dios, las ofrendas para el templo cortadas, ya el pueblo no aportaba, el sacrificio se debe haber interrumpido si no estaban ni siquiera los sacerdotes. Y a todo esto, ¿qué pasó? Nehemías se fue. ¿Está bien? Nehemías, sabemos que cuando él pidió permiso para venir a hacer este trabajo, era un permiso temporal. Yo no sé si es que realmente el rey le dio un permiso indeterminado, pero él tenía el compromiso de volver a la presencia del rey. Y él volvió a la presencia del rey. Yo justo había tenido que dar el capítulo 1 en Nehemías y les había mostrado una línea de tiempo. Y había mencionado este acontecimiento cuando Nehemías vuelve. Yo le voy a mostrar ahora para recordarlo solamente. Ahí está, que vemos que Nehemías llega en el año 445 a.C. Ahí empieza su trabajo Nehemías, que es lo que vemos en el capítulo 1, la reconstrucción, capítulo 2 en adelante, la reconstrucción de las murallas, todo. Y estos acontecimientos que estamos viendo ahora ocurren en el año 433 a.C. Y eso está bien marcado en Nehemías 13:6. Fíjense que lo leímos, dice que mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén,
porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Justamente si hacemos los cálculos, esto se cuenta el año 32 de que empezó a reinar Artajerjes, bueno, da justamente ese año 433. Así que podemos calcular el tiempo que estuvo Nehemías trabajando en la reconstrucción con todo el pueblo. Son alrededor de 12 años, ¿está bien? En 11, 12 años terminaron la tarea y ya esto que está pasando es en el año 433, o sea, apenas un poquito después de que ellos firmaron ese juramento, vemos todo esto que está ocurriendo. Y Nehemías se fue al coso, y cuando se enteró, apenas llegó, parece, acuérdense que los viajes ahí eran muy lejos, llevaba varios meses probablemente llegar hasta allá, entre que preparar el viaje, un tiempito que estuvo, pero dice que a los pocos días se tuvo que volver, porque se enteró de lo que estaba pasando en ausencia de él. Ahora vemos, era importante leer lo que leímos de los capítulos anteriores, porque si leemos el capítulo 13 aisladamente, parece como que ellos estaban enterando, en los primeros 3 versículos, de que no tenían que casarse o dar sus mujeres o emparentarse con estas naciones. No, ellos lo firmaron. O sea, acá había como un recordatorio. Alguien se ve que viendo esto que estaba pasando, leyó, dice, en aquel día se refiere al tiempo ese en el que Nehemías no estaba ahí en Judá, ¿no? Que se había ido, en Jerusalén no estaba. Y en ese momento alguien leyó, fíjense lo que dice acá, ¿qué está pasando? O sea, les recuerda, pero ellos ya lo habían firmado. Y uno se pregunta, a ver, entonces, ¿será que Eliasib, el sumo sacerdote Eliasib, que había hecho esto, era nuevito, no conocía nada de esto, había aparecido recién? No, en el capítulo 3 del libro de Nehemías, dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Eliasib está desde el principio en la obra ahí. O sea que estuvo ahí, era uno de los que estaban participando en este gran juramento, y lo vemos un tiempito después haciendo esto que es increíble. Solo de pensarlo dice, pero ¿qué pasó con este hombre? El sumo sacerdote. ¿Está bien? Ahora seguimos leyendo un poquito más. Vamos a leer entonces el segundo. Vimos entonces el cuarto y el tercer juramento quebrantados. Ahora vamos a ver el segundo juramento quebrantado. Vamos a leer versículos 15 al 22. Le voy a pedir otra vez que lea un versículo cada uno. Así lo vemos bien en la Biblia. En aquellos días había en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y arrepentí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís iras sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También, por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Muy bien.
hasta ahí dejamos este segundo mandamiento quebrantado, o segundo juramento que ellos hicieron quebrantado, que era justamente, vamos a guardar el día de reposo y no vamos a permitir, acuérdense que lo leímos, no vamos a permitir que vengan desde otras ciudades a vender y comercializar en ese día, y vamos a guardar el año séptimo y descansar la tierra. Bueno, acá no está, ya, o sea, si ya el más básico de todo, que es el día de reposo, ya lo estaban quebrantando, imagínense dejar la tierra descansar el séptimo año. O sea, esto es increíble, digamos. O sea, yo me pongo, me da hasta un poco de lástima al pobre Nehemías. Imagínense Nehemías viendo esto y ver toda esta situación. Estaba realmente, lo vemos, bastante descolocado. Fíjense, les contesta, ¿ustedes no se dan cuenta? Le dice que por estas cosas, algo que habíamos visto de Nehemías es que Nehemías era un conocedor de la Biblia. Él conocía mucho acerca de la Biblia, y él fíjense cómo hace referencias acerca no se dan cuenta que por esto es que él conocía, él se daba cuenta de que esas cosas eran las cosas que habían acarreado al pueblo a estar lejos, a ser sacados de sus tierras, ¿no? Por castigo de Dios, por su desobediencia, y apenas se habían vuelto y apenas estaban otra vez haciendo lo mismo. O sea, y Nehemías no lo puede creer. Y tiene que tomar medidas extremas, decir, bueno, cerramos las puertas, ponemos gente acá. No tendría que ser así eso, o sea, tendría que ser algo que el pueblo entienda, esto no lo tenemos que hacer, no, hay que poner medidas, bueno, vamos a cerrar las puertas, vamos a echar a la gente que viene, vamos a poner a los levitas ahí que vean de que se cumpla esto, ¿está bien? Es realmente desesperante cuando uno lo lee a esto y se da cuenta, pobre Nehemías, y cómo le dice, acuérdate de mí, oh Dios, que yo hice todo lo posible. Fíjense que cada uno de estos puntos, Nehemías recalca esto, acuérdate de mí, yo lo intenté, yo hice todo lo que pude. ¿Está bien? Y vamos a ver el primer mandamiento que vimos ahora, o el primer juramento quebrantado, en los versículos que siguen. Les voy a pedir ahora otra vez, leemos del versículo 23 hasta el 31, y ahí termina el libro de Nehemías. Versículos 23 al 31, leemos uno cada uno. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de las dos, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Lo limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Muy bien. Vemos entonces acá el primero de los juramentos que hicieron, en eso que habían dado por escrito, como dijimos, quebrantado, que era no dar a nuestras hijas a los extranjeros, ni tomar mujeres de los extranjeros para nosotros. Vemos acá que estaban dando a las hijas, y a tal punto que ya dice que los hijos ya estaban hablando la lengua de los otros pueblos, o sea, ya había una mezcla cultural ahí, pero sabemos que eso lo que conlleva es que viene la idolatría.
¿no? Justamente, ¿por qué entró la idolatría en la época de Salomón? Fíjense, acá otra vez vemos a Nehemías recurriendo a la Biblia para mostrarle. ¿No se dan cuenta que Salomón, siendo el rey más grande, hizo esto y esto trajo la ruina sobre el pueblo? ¿Cómo conocía Nehemías la historia y cómo conocías la palabra de Dios? Y les dice, esto ahora parece, pero ¿cuál es el problema? Viene la idolatría, viene la gente con sus propios dioses acá y caemos otra vez en el pecado que nos llevó a toda la calamidad que estamos pasando hoy en día. Y vemos acá el extremo del hijo del sumo sacerdote que era yerno de Sanbalat Horonita. Sanbalat Horonita es casi como decir el archienemigo, uno de los archienemigos de Nehemías. Ahí estaba otra vez emparentado con ni más ni menos con el hijo del sumo sacerdote. Es realmente tremendo cómo termina el libro de Nehemías y cómo fíjense las últimas palabras del libro de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vemos que en este capítulo repite esto, acuérdate de mí, Dios mío. Hice todo lo que pude, ¿no? Para cambiar, para traer un avivamiento, una reforma a este pueblo. Y es maravilloso este libro, maravilloso por todo lo que vimos, pero también porque es otro ejemplo, como todos los que vemos en el Antiguo Testamento, de lo que el hombre intenta hacer y no logra, de que el hombre por sus propios medios no puede hacer nada, por más que le ponga todas las ganas, que prometa, que diga vamos a hacer esto o lo otro, no hay posibilidad para las personas acercarse a Dios y ser justo o justificarse por sus propios medios delante de Dios. Y es lo que nos muestra este libro, nuevamente, como lo muestra tantos otros libros del Antiguo Testamento. Bien patente lo muestra. Nehemías haciendo todo lo posible. Fíjense al extremo que llega de estas escenas bastante bizarras de Nehemías agarrándose de los pelos, haciéndole jurar, no vas a tomar para tus hijos mujeres de los extranjeros. Realmente vemos a Nehemías ya sobrepasado. ¿Cuántas veces hablaron de esto? Lo firmaron todo y seguimos con lo mismo. O sea, Nehemías ya no daba más. Realmente el pobre Nehemías ya no lo podía creer, ¿no? Bueno, ¿y cuál es lo que podemos sacar acerca de esto? Es justamente esto, el fracaso del hombre. Es otro libro que nos muestra el fracaso del intento humano por agradar a Dios o por tratar de cumplir con la ley. Fíjense que ellos dijeron, vamos a cumplir cada uno de los estatutos y los decretos de la ley. Cada uno vamos a cumplir. No cumplieron ni los más básicos. En 2 años después que dijeron que lo iban a cumplir. Realmente es patente cómo nos muestra este capítulo el fracaso del ser humano del pueblo de Israel y de la humanidad en general por cumplir la ley de Dios, por tratar de llegar a Dios a través de su propia justicia, de la justicia humana. Y yo quiero para terminar solamente leer, o lo vamos a leer juntos, parte del capítulo 3 de Gálatas, que nos habla acerca de esto. Es un hermoso capítulo el de Gálatas, en el que Pablo nos muestra justamente esto de la incapacidad del ser humano de agradar a Dios a través de su propia justicia. Fíjense lo que dice Gálatas 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fue hecha las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es maravilloso este versículo. Yo busqué ahí en Génesis 26:4, donde está esto que Pablo hace mención: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Fíjense que Pablo lo destaca ahí, singular. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra en Jesucristo, que era descendiente de Abraham, en la simiente de Abraham, en él, en Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. Y fíjense que lo interesante de lo que está diciendo Pablo acá es que vemos que ese pacto que Dios hizo con Abraham acerca de su simiente, que sería Jesús, no tiene nada que ver con la ley.
Eso es lo que está tratando de demostrar Pablo en esto que estamos leyendo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, que es este que hizo con Abraham, diciendo que de la simiente vendría Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Lo que está diciendo, este pacto con Abraham no tiene nada que ver con la ley. Este pacto con Abraham es que de él nacería Cristo, nacería Jesucristo. Y la ley no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Tratando de mostrarles que la ley no puede hacernos, la justicia humana, la ley, tratar de cumplir con la ley, como vemos en el libro de Nehemías, que lo intentaron hacer, que Nehemías puso todo su esfuerzo, les hizo firmar papeles, les cerró las puertas para que no entren, les tironeó de los pelos, lo que quiso hacer, todo lo que quiso hacer Nehemías para tratar de hacer cumplir la ley, no es viable para el ser humano lograrlo. ¿Está bien? Y es lo que dice Pablo acá. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Lo que está queriendo decir acá, que si por la ley Dios pudiera haber hecho justificar al ser humano, si el ser humano se pudiera justificar por la ley, no hubiera sido necesario que venga Cristo. Justamente Cristo tuvo que venir porque para el ser humano era imposible, es imposible cumplir con la ley de Dios, es imposible justificarse delante de Dios. Entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Es lo que podemos preguntarnos, ¿no? Si la ley no sirvió para nada, no. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, que eso es, como vimos, Cristo, hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esto está haciendo referencia a cuando la ley fue dada, el mediador acá es Moisés, la ley fue dada por Dios, hay algunas porciones donde se nos dice que fue dada por medio de ángeles, fue dada a Moisés, la ley, ¿no? Lo que vemos en Levítico, en Éxodo. Y el mediador no es de uno solo, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Es lo que dijimos antes, si la ley pudiera vivificar, si por cumplir con la ley las personas pudieran justificarse, Dios lo hubiera hecho de esa manera. Pero no era posible, porque para el ser humano es imposible agradar a Dios por medio de las obras. Por más que lo intenten, no lo puede cumplir. Y acá es donde viene el texto que está resaltado ahí, porque es justamente lo que lo vamos a contrastar con Nehemías. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué significa más la Escritura lo encerró todo bajo pecado? Ahí cuando habla de la Escritura es el Antiguo Testamento. Es lo que vemos, las historias que vemos en el Antiguo Testamento. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es a las personas, a los seres humanos, al pueblo de Israel, como querramos llamarle, tratando de cumplir con la ley. ¿Y qué pasó? No lo logró. Es imposible, no lo puede hacer. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Lo que nos muestra es que el intento humano es imposible para el hombre acercarse a Dios. Es imposible escaparse de caer en el pecado, ¿no? Y entonces viene acá el versículo tan conocido. A ver qué sería. Uy, acá me faltó un versículo. El versículo 23, a ver. Se ve que no lo pegué. Alguien que me lea el versículo 23. El 24, mejor dicho. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y el 24, Mimi. De manera que la ley ha sido nuestro amo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Exacto, ahí está. Dice que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era el que acompañaba a los niños, a los menores en su crecimiento. O sea, la ley ha sido nuestro ayo. La ley nos muestra, lo que nos muestra la ley, lo que nos muestra este hermoso libro de Nehemías, es que por más intento que hagamos, por más intento que haga el hombre, reformas
religiosas, reformas culturales, sociales, lo que quiera hacer el hombre, todo esfuerzo del hombre no sirve de nada. El hombre, por más esfuerzo que le ponga, no puede cambiar su estado, su situación delante de Dios. La ley ha sido nuestro ayo. Todo el Antiguo Testamento nos muestra esto, que somos incapaces para justificarnos delante de Dios, que solamente a través de Jesucristo, el medio provisto por Dios, es que podemos acercarnos a Él, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ahí quiero terminar entonces con esta meditación de este maravilloso libro que nos muestra que el esfuerzo humano no alcanza, que el cambio que se intenta hacer muchas veces, vamos, yo quiero cambiar mi vida, voy a tomar estas medidas, voy a empezar a hacer esto para lograr hacer lo otro. Vemos que el hombre hace muchos planes, quiere tratar de dejar este vicio o esta otra cosa, y no hay forma. O sea, el único cambio posible es un cambio espiritual, que eso es lo que no había ocurrido, lo que no ocurrió en la época de Nehemías. Nehemías esperaba el cambio espiritual, esperaba todas esas promesas que vemos en Jeremías, que dice que escribiré y borraré tus pecados y nunca, todo eso que aún no se ha cumplido para el pueblo de Israel, pero en parte se ha cumplido, por supuesto, con Jesucristo, que puede producir este cambio espiritual. La única solución para el hombre es Jesucristo. Y vemos entonces todos los libros de la Biblia, como decimos siempre, apuntando a un tema central, que la solución es Jesucristo. Nehemías nos muestra un gran cambio social, un esfuerzo humano impresionante en construir, reconstruir la ciudad, en tratar de restaurar el templo, el culto, todo. Un esfuerzo humano impresionante sin precedentes, probablemente, o de los pocos grandes esfuerzos en la historia de Israel y de la humanidad, que termina como termina en el capítulo 13, con un fracaso nuevamente en cuanto a la relación de las personas con Dios, ¿no? Como resumen, volvemos a repetir, el único cambio posible para el ser humano es a través de Jesucristo, es a través del medio provisto por Dios para generar un verdadero cambio en la vida de las personas. Y eso es lo que nos termina mostrando el libro de Nehemías en todo lo que estudiamos y particularmente en este capítulo 13. Que el Señor nos ayude a tener esto siempre presente en nuestra vida, a poder compartirlo. Muchas veces las personas hacen muchos planes, los gobiernos intentan hacer cambios, pero las personas no pueden cambiar su realidad. La única forma de cambiar la realidad es a través de Jesucristo. Y para nosotros también, no nos creamos que nosotros estamos ajenos a esta conclusión, porque muchas veces, siendo hijos de Dios, intentamos por nuestra fuerza, por nuestro medio, lograr cambios en nuestra vida, olvidándonos de que la única posibilidad para lograr realmente los cambios en la vida es cuando estamos cerca del Señor, cuando estamos en comunión con Él, cuando dedicamos tiempo a su palabra, a la oración. No hay forma de lograr cambios por esfuerzo humano. No hay forma de hacerlo. Que el Señor nos ayude a sacar esta lección, a tenerlo presente en nuestra vida y poder compartirlo también con los demás. Amén.